Hola, muy buena gente, bienvenidos a otro video del canal. Hoy vamos a hablar sobre las remontadas. Uno de los aspectos que creo que a muchos nos apasionan y nos atrapan de las artes marciales mixtas es la posibilidad de que cualquiera le pueda ganar a cualquiera. Pero en las MMA especialmente, no solo cualquiera puede ganarle a cualquiera, sino que en cualquier momento, una mano, una patada, un derribo, una sumisión que nadie esperaba, puede cambiarlo todo. Esta característica hace que nos quedemos atrapados desde el minuto 1 hasta el último segundo de cada combate. A lo largo de la historia, desde los primeros UFC, pasando por Pride, Strikeforce y todas las grandes compañías de la historia de las MMA, hubieron grandes remontadas, grandes peleas que se resolvieron en el último minuto o de forma sorpresiva. En este video y en los próximos minutos te cuento las 10 mejores remontadas de la historia según Tapology, este sitio web donde miles de usuarios alrededor del mundo votan distintos rankings como el mejor peleador, el mejor knockout y en este caso la mejor remontada de la historia. Antes de empezar, te recuerdo que si cuando termina el video te gustó, te tomes 15 segundos para suscribirte, dejar un like y un comentario diciendo cuál es tu favorita y qué pelea agregarías al top 10. Al final del video te dejo dos combates que no entran dentro del ranking, pero que uno es mi favorito y el otro merece una mención especial. Así que sin más preámbulos, vamos con el tema de hoy. Empezamos con la número 10, UFC 196, año 2016. Conor McGregor vs Nate Diaz. Un Nate Diaz de 30 años, con un récord de 18-10, se enfrentaba, llegando como super underdog, a la estrella de la compañía que acababa de ser campeón de peso pluma contra José Aldo en una de las peleas más conocidas de la historia de la UFC. Y esta, después del paso del tiempo, se volvería también una de las grandes peleas de la historia reciente. Conor McGregor venía en una racha de 15 victorias consecutivas y nadie le había ganado en la UFC. Y cuando empezó la pelea, parecía que eso no iba a cambiar. Después de casi 2 rounds en los que el irlandés le estaba dando una paliza a Díaz, cuando se estaba empezando a acercar el final del segundo round, Nate logra conectar algunas manos. Conor, desesperado, intenta hacer un derribo, que Nate defiende bien, cayendo por encima del irlandés y en un par de transiciones, ganándole la espalda y finalizándolo por mataleón. Para sorpresa de todo el mundo, espectadores y sobre todo las casas de apuestas, ya que la victoria del de Stockton esa noche pagaba 4,30. El único que no parecía estar sorprendido era el mismo Nate. Número 9, año 2018, Derrick Lewis vs Alexander Volkov, UFC 229, encabezado por Khabib vs Conor McGregor, un evento histórico. En este combate se enfrentaban el número 5 y el número 2 del ranking de los pesos pesados, Volkov y Lewis respectivamente. Cuando empezó la pelea, el ruso estuvo varias veces a punto de noquear a Lewis y el resto de la pelea fue una cátedra completa de Alexander Volkov. Pero a falta de pocos segundos para que termine el combate y para la sorpresa de todos, Lewis logra conectar un par de manos, se va encima de Volkov y lo termina noqueando cuando faltaban menos de 10 segundos. Sorpresa histórica. Número 8, nos vamos al año 2011, UFC 140 en Canadá, la revancha entre Frank Mir y Antonio el Minotauro Nogueira, otra pelea de pesos pesados y un evento también legendario encabezado por Lyoto Machida y Jon Jones, dos leyendas que se volvían a ver las caras. El brasilero sale con todo, buscando la venganza contra Mir, que le había ganado el cinturón interino en 2008. Durante los primeros 3 minutos, la presión salvaje inicial de Nogueira le estaba dando resultados, pero cuando parecía que Minotauro se iba a llevar el combate con una finalización rápida, un momento de caos, un momento de distracción, Frank Mir logra pasar a control lateral de forma épica y literalmente le arranca un brazo. Una kimura perfecta que le saca el brazo del lugar a Minotauro Nogueira y queda para la historia. Pasamos a la número 7, año 2005, UFC 52, el entonces campeón de peso welter Matt Hughes defendía su cinturón contra Frank Trigg. Esto también era una revancha, la primera se la había llevado Hughes 2 años atrás. Como casi todas las peleas de este video, una pelea de película. En el primer round, en un clinch, Trigg logra pincharlo con un rodillazo al campeón Hughes, lo empieza a perseguir, le da unos cuantos golpes y le logra agarrar una mataleón a la que hasta ahora nadie entiende cómo Hughes pudo sobrevivir. Después de aguantar unos segundos con la cabeza roja que parecía que le estaba a punto de explotar, Hughes logra dar la vuelta, levanta a Trigg y lo tira como si fuera un muñeco de trapo. Después de unos segundos de castigo con Ground and Pound, termina Hughes ganándole la espalda a Trigg y consigue la venganza perfecta. Lo finaliza también con una mataleón. Un combate tremendamente caótico con un final rápido. Número 6, año 2022, UFC 278, revancha entre Leon Edwards y Kamaru Usman por el título mundial de peso welter. Otra revancha, estos dos ya se habían enfrentado en 2015 y había ganado Usman por decisión, pero 7 años después se enfrentaban por el título. Usman venía con una racha larguísima de victorias y era uno de los campeones más dominantes. En esta pelea era amplio favorito para ganarle a Edwards, y cuando empezó la pelea parecía que todo iba a ir según lo esperado, y a medida que fueron pasando los rounds, esto se fue confirmando con un dominio total del nigeriano. Con el pasar de los rounds, esta tendencia siguió creciendo, el campeón seguía mostrándose cada vez más dominante y el inglés parecía estar quebrado emocionalmente, pero llegado el último asalto, la esquina de Edwards dijo las palabras mágicas y faltando 1 minuto se dio el milagro. Una patada alta del inglés se encontró con la cabeza de Usman y lo apagó por completo. Había un nuevo campeón en el peso welter. Leon Rocky Edwards patea el tablero y la cabeza de Usman para quedarse con el campeonato.
Pasamos al número 5 de este top y nos vamos de vuelta a 2011, 1 de enero de este año, UFC 125, otra revancha, Frankie Edgar vs Gray Maynard por el título mundial de peso ligero. Frankie Edgar, el campeón de la categoría, buscaba vengarse de Maynard, que le había sacado el invicto 3 años antes. El retador, apodado de Bully, venía invicto y como favorito en las casas de apuestas. Una pelea caótica, con idas y vueltas y polémica. Maynard salió tremendamente agresivo a liquidar al campeón. El primer round fue uno de los más disparejos que se han visto en la historia de UFC, tirando por lo menos 3 veces a Edgar a la lona, que todavía ni siquiera sabe cómo sobrevivió. En el segundo round, otro monólogo del retador. El campeón sobrevive y a partir de ahí empareja la pelea, convirtiéndola en una guerra que fue dándose vuelta de a poco, terminando en un empate que después de ver ese primer round es milagroso. Frankie Edgar remonta y mantiene su título de campeón. Número 4. Nos vamos al año 2010, UFC 116. Brock Lesnar y Shane Carwin se disputaban el cinturón de pesos pesados de UFC en un choque de gigantes con bloques en las manos, con un desenlace rápido y delirante. Carwin, que era ingeniero mientras peleaba en UFC, intentó fulminar al mítico Lesnar, cosa que pudo haber hecho perfectamente si el árbitro hubiera hecho su trabajo cuando le martilló la cabeza en el primer round y si Brock no tuviera el cráneo de un homo musculensis. Después de un primer round donde Lesnar recibió 2 takedowns, en el segundo derriba y somete al ingeniero Carwin con un katagatami histórico y unifica el título de peso pesado. Finalmente entramos al podio. Número 3. Nos vamos al 2004 a Pride en el Saitama Super Arena en Japón. Fedor Emelianenko vs Kevin Randleman. Un combate de culto. Para mi gusto, esta podría ser la número 1 perfectamente. No hay mucho que relatar de esta pelea, ya que todo pasó en 1 minuto y medio. Randleman sale a atropellar al emperador ruso del valetudo. Lo derriba rápido y en el intento de defensa de Fedor le gana la espalda y saca un suplex salvaje, solo posible gracias a dosis violentas de anabólicos. Fedor vuela en aerolíneas Randleman con su habitual gesto inexpresivo. Lo que viene después solo lo puedo explicar con una teoría conspirativa. Fedor Emelianenko es un reptiliano. Si no fuera así, en vez de remontada, hablaríamos de tragedia. El ruso sobrevive de forma inexplicable y no solo eso. Menos de 1 minuto después, le arranca el brazo a su víctima con una kimura. Repito, Fedor Emelianenko es un reptiliano. Dicho esto, llegamos al número 2 de este top. Año 2010, Anderson Silva contra Chael Sonnen en UFC 117. La araña era amplio favorito en lo que sería su 7ª defensa del título de peso medio, contra un Sonnen que tenía la oportunidad de cumplir una promesa que le hizo a su padre, ser campeón mundial. Durante 5 rounds, Sonnen arañó la gloria, dominó en todos los terrenos al campeón más dominante de todos, conectándole manos, derribándolo y con buen control en el suelo. Estaba dando el batacazo. Pero en el último, y cuando ya parecía rendido, Silva demostró que en ese entonces era inmortal, y sometió a Chael con un triángulo que debe ser el más famoso de todos los tiempos. Anderson Silva le arruina el sueño al retador y consigue su 7ª defensa, estirando su racha a 12 victorias consecutivas. Sin duda, este es uno de los combates más recordados de la historia de la UFC y de las artes marciales mixtas. Y ahora sí, llegamos al número 1 de este top, y seguramente el que va a ser menos discutido de todos, porque si hablamos de remontada, a la gran mayoría de personas que miramos MMA, se nos va a venir a la cabeza el mismo combate, que según mi opinión, es la segunda remontada más épica de la historia de la humanidad, obviamente después del maracanazo. Vamos al año 2011, UFC On vs 4, Pat Barry contra Chase Congo. Igual que el de Lesnar contra Carwin, este es otro combate de pesos pesados, pero en este caso no había título de por medio. De hecho, son 2 peleadores que no eran tan conocidos y que hasta el día de hoy son mucho más recordados por esta pelea que por cualquier otra cosa, a excepción de algún vieja escuela que va a recordar a Rose Namajunas en el caso de Pat Barry. Yendo a lo que pasó en la pelea, este es otro combate en el que no hay mucho que relatar porque todo pasó en cuestión de los primeros minutos del primer round. Simplemente, Pat Barry salió a arrancarle la cabeza a Congo y de hecho era lo que estaba consiguiendo. Pero bueno, como esta pelea fue tan random y tan inexplicable, simplemente voy a dejar el video por si no lo viste o por si no te acordabas de esta pelea. Creo que es indiscutible que esta pelea es la remontada más loca de toda la historia de las MMA, pero díganme en los comentarios cuál es su favorita y qué pelea falta en este ranking. Obviamente el ranking es subjetivo, es elegido por usuarios de Tapology como comenté al principio del video, así que cualquier opinión es bienvenida. Bueno, y para cerrar, por último, como prometí al principio de este video, voy a mencionar 2 remontadas que me parece que ya que estamos hablando de este tema, hay que mencionarlas. La primera pasó hace unas semanas y me parece que tuvo poca repercusión para lo épica que fue la que hizo Costello Ballesteros para ganar el título de peso medio de PFL contra el que era el campeón invicto, Johnny Eblen, sometiéndolo por mataleón en el último segundo del último round, cosa que me parece increíble. Y para cerrar, mi favorita, básicamente porque es mi peleador favorito, pero a partir de esta pelea lo empecé a seguir, UFC 266, Merab Dvalishvili contra Marlon Moraes. Esta fue en 2021 y creo que mucha gente le empezó a llamar la atención el georgiano a partir de esta pelea porque sobrevivió de una forma insólita cuando estaba prácticamente noqueado y le terminó ganando al brasilero. Bueno gente, hasta acá el video. Si te quedaste hasta el final, me imagino que te gustó, así que dejate un buen like, un buen comentario. No te olvides de suscribirte si todavía no estás suscrito y muchísimas gracias por el apoyo.